La lluvia caía con una lentitud casi ritual aquella mañana de marzo, como si el cielo mismo supiera que algo irreversible estaba por ocurrir. En el piso más alto del edificio Westmore, donde las paredes eran de mármol frío y los cuadros costaban más que una casa en el barrio obrero, Luna Rojas firmó su nombre con una caligrafía temblorosa pero decidida. Luna Varela. No, ya no. Solo Luna Rojas. Volvía a ser ella misma, aunque no estaba segura de quién era esa persona después de 3 años desdibujada bajo el peso de un apellido que nunca le perteneció. El bolígrafo se detuvo un instante antes de la línea final. No fue miedo lo que la paralizó, sino la certeza. Este acto no era solo un divorcio, era un entierro. El entierro de una versión de sí misma que había aprendido a sonreír cuando le dolía el alma, a callar cuando quería gritar, a existir sin vivir. El despacho del abogado olía a cuero viejo y poder. Dante Varela esperaba al otro lado de la mesa, impecable en su traje gris perla, mirándola con esa mezcla de indiferencia y curiosidad que reservaba para las cosas que ya no le interesaban. No dijo nada cuando ella firmó, ni un gracias, ni un lo siento, ni siquiera un adiós. Solo asintió, como quien aprueba un informe financiero. Y en ese silencio, Luna entendió por fin que nunca había estado casada con un hombre, sino con una fachada, con el reflejo de un sueño que él jamás compartió. Ella había sido el adorno perfecto, educada, callada, artística pero sin ambición real, la esposa ideal para exhibir en cenas diplomáticas, para posar en revistas de decoración, para demostrar que incluso los hombres más fríos podían tener un corazón, mientras nadie exigiera verlo latir. Había soñado con abrir un taller de cerámica desde los 17 años, cuando moldeó su primera pieza entre risas y barro en una clase de arte del colegio. Soñaba con Florencia, con estudiar con maestros antiguos, con crear objetos que llevaran historia en cada grieta. Pero el padre de Dante, don Armando, había dicho con una sonrisa helada: una mujer como tú no necesita carrera, necesita saber estar. Y Luna, ingenua, enamorada, asustada de perderlo todo, había guardado sus sueños en una caja de madera junto con sus bocetos, sus diplomas, sus ganas. 3 años después, esa caja seguía cerrada, enterrada bajo el polvo del armario de invitados. Ese mismo día, al salir del edificio, sintió un mareo repentino. Se apoyó contra una farola, respirando hondo. Al revisar su bolso, encontró el sobre blanco que había olvidado abrir, los resultados de su última consulta médica. No era anemia, como creía. Estaba embarazada, de 11 semanas. Contó los días en su mente aturdida. Había dejado de tomar pastillas 2 meses antes, sin decírselo a nadie, y ahora dentro de ella crecía una vida que no había planeado, pero que llamaba con una intensidad que la asustaba. Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de terror. ¿Cómo criar a un hijo siendo una sombra? ¿Cómo protegerlo de ese mundo de cristal frágil en el que había vivido? Fue entonces cuando su teléfono vibró, un mensaje de una ex compañera de universidad con un enlace a una publicación de Instagram. Ahí, en una clínica privada de Madrid, aparecía Dante, con una mano sobre el hombro de Valeria Mendoza, su primer amor, la fotógrafa que lo había abandonado 5 años atrás para perseguir su estrella en París, ambos frente a una ecografía. La leyenda decía: nuestro milagro comienza hoy, bienvenido, pequeño Luca. Luna se quedó inmóvil bajo la lluvia, el papel de los análisis empapándose en su mano. No hubo grito, no hubo escena, solo un silencio profundo, como el que sigue a un terremoto. El hombre que la había dejado por no darle un heredero estaba celebrando otro hijo con otra mujer, y ella, la esposa oficial, la abandonada, llevaba en su vientre al verdadero primogénito. La ironía era tan cruel que parecía escrita por un dramaturgo vengativo. No volvió a casa. Caminó durante horas, sin rumbo, bajo la tormenta. Las luces de la ciudad se difuminaban en el agua, como sueños que se desvanecen. Entró en un pequeño parque infantil desierto, se sentó en un columpio mojado y acunó su vientre con ambas manos. Nadie la veía, nadie la escuchaba, y por primera vez en años habló en voz alta. Te prometo algo, mi amor. Nunca sabrás lo que es fingir. Nunca tendrás que elegir entre tu nombre y tu alma. Yo te daré un hogar donde puedas ser libre, aunque tenga que construirlo con mis propias manos. Al día siguiente rechazó el cheque de 6 cifras que Dante le ofrecía como compensación justa. Rechazó el coche, el departamento en el centro, la pensión vitalicia. Solo tomó una maleta. Dentro, ropa usada, un vestido de novia que nunca volvería a ponerse,
sus libros de arte y el cuaderno de bocetos que había llenado en secreto durante las noches insomnes. Antes de irse, salió al jardín trasero de la mansión, cavó un hoyo junto a una higuera vieja y enterró el anillo de bodas. No lo tiró, lo enterró, como quien sepulta un capítulo, no un recuerdo. Y así, sin fanfarria, sin testigos, Luna Rojas desapareció. Cambió su número, cerró sus redes, desactivó cuentas, solo dejó una nota en el buzón de su antigua asistenta. Dile al ante que no busque, que yo ya no estoy ahí, que me he ido a vivir. Nadie supo hacia dónde, hasta que meses después, en un pueblo pesquero olvidado al sur del país, comenzó a correrse la voz. Hay una mujer nueva en el viejo caserón del faro. Hace vasijas hermosas, y siempre tiene una mano sobre su vientre como si protegiera un secreto. Pero el secreto ya no era solo suyo, ya era de dos, y muy pronto sería de tres. El pueblo de Cabo Velero parecía dibujado al borde del mundo, donde el mar se estrellaba contra acantilados de roca oscura y los techos de paja ondeaban como velas en una flota olvidada. No había lujo ni pretensión alguna, solo el viento salado que moldeaba las palmeras y el ritmo lento de quienes vivían al compás de las mareas. Fue allí, en un caserón de paredes descascaradas y techo de tejas rotas, donde Luna Rojas encontró por fin el lugar para comenzar de nuevo. La casa, heredada de una tía lejana que nunca conoció, venía con un taller anexo, un espacio amplio con grandes ventanales orientados al este, perfecto para la luz matutina, y un horno de cerámica antiguo, cubierto de polvo y telarañas, pero aún funcional. Era más de lo que merecía, más de lo que esperaba. Era un milagro disfrazado de ruina. Los primeros días fueron una batalla silenciosa contra el cansancio, el miedo y el peso creciente de su vientre. Con apenas unos miles de dólares ahorrados, lo único que le quedaba después de renunciar a todo, compró un horno usado a un artesano jubilado de la región. Estaba oxidado, con el termostato defectuoso, pero cuando lo encendió por primera vez, el rugido del fuego dentro del cilindro metálico resonó en su pecho como un latido. Era el sonido de algo que volvía a la vida. Ella, el arte, la esperanza, trabajaba desde el amanecer, lijando paredes, reparando techos con ayuda de un vecino anciano llamado Don Tasio, mezclando pintura para los murales que soñaba plasmar. Cada movimiento era lento, consciente, como si su cuerpo supiera que no construía solo un taller, sino un refugio para su hijo. Pintó los muros exteriores con escenas mitológicas del mar, sirenas con rostros de mujeres libres, pulpos que abrazaban ciudades enteras, barcos hechos de raíces que navegaban entre sueños. En el interior, diseñó un mural circular en la entrada. Una mujer de arcilla, desnuda, con las manos extendidas hacia un horno encendido, mientras de su pecho brotaba una lluvia de pájaros dorados. Bajo la imagen, escribió con trazo frime: Tierra y fuego. Así bautizó su taller. No era solo un nombre bonito, era una declaración. Ella era tierra, moldeable, profunda y arraigada, y fuego, creativa, ardiente e imparable. Dos elementos que juntos podían crear algo eterno. Durante los meses siguientes, Luna trabajó con una devoción casi religiosa. Sus piezas no eran decorativas, eran narrativas. Creó jarrones con relieves que contaban historias de mujeres que desafiaron al océano, cuencos tallados con símbolos de cicatrices convertidas en ríos, placas cerámicas que representaban embarazos solitarios bajo lunas llenas. Usaba técnicas antiguas, raku, nerikomi, kintsugi conceptual aplicado a formas rotas recompuestas con oro líquido. Cada obra llevaba un pedazo de su historia, de su dolor, de su renacimiento. Y aunque su vientre crecía, su espíritu también. Por las mañanas colocaba música clásica en un viejo reproductor portátil, Vivaldi, Debussy, Arvo Pärt, y bailaba lentamente mientras amasaba arcilla, sintiendo cómo su hijo se movía al ritmo de las notas. No hubo una oración oficial, no necesitaba discursos ni cámaras. El taller se abrió solo, como una flor en primavera. Fue el humo del horno al atardecer, visible desde el camino costero, lo que primero atrajo a los curiosos, luego los colores vibrantes de los murales, después la música que flotaba en el aire como un canto ancestral. Los turistas llegaban por casualidad,
los lugareños por interés y muchos se quedaban por emoción. Una mujer mayor lloró frente a una escultura titulada Madre sin nombre. Un joven pescador compró un cuenco solo porque decía, para quien come solo, pero ya no se siente vacío. Luna no vendía objetos, vendía sentidos. Y cada venta era un acto de fe, en sí misma, en su hijo, en el futuro. Fue allí, en un caserón de paredes descascaradas y techo de tejas rotas, donde Luna Roja se encontró por fin el lugar para comenzar de nuevo. No de la felicidad aún, esa llegaría más tarde, en pequeños destellos. Pero era libertad, una libertad cruda, desnuda, poderosa. Ya no tenía seguridad financiera, ni apellido ilustre, ni red de contactos, pero tenía sus manos, tenía su voz, tenía a Leo creciendo dentro de ella, fuerte y tranquilo, como si supiera que nacería en un hogar hecho de verdad. Algunas noches, sentada en el umbral del taller, con el mar rugiendo a lo lejos, Luna acariciaba su vientre y murmuraba: aquí nadie te dirá quién debes ser, aquí solo serás amado. Y entonces, por primera vez en años, sonrió sin fingir, porque ya no estaba escapando, estaba llegando, a casa, a sí misma, a tierra y fuego. El sol de media mañana bañaba tierra y fuego en un oro tibio, iluminando los murales marinos y haciendo brillar las piezas recién horneadas sobre sus estantes de madera rústica. Luna trabajaba en una escultura grande, una figura femenina emergiendo del suelo, con raíces en lugar de pies y pájaros naciendo de sus manos. Estaba concentrada, cubierta de barro hasta los codos, el cabello recogido en un moño deshecho, una venda ligera sujetando su espalda baja por los dolores del embarazo avanzado. No oyó el coche negro que se detuvo frente al taller. Tampoco vio la silueta alta, impecable en un traje de diseñador, que avanzó por el sendero de piedras como si tuviera derecho a estar allí. Fue el silencio repentino lo que la alertó. Los pájaros dejaron de cantar. El viento pareció contenerse. Al levantar la vista, lo vio. Dante Varela, de pie en la entrada, con el rostro tenso, los ojos clavados en su vientre redondeado, apenas oculto bajo el delantal manchado de arcilla y pintura. Su expresión no era de sorpresa, sino de impacto físico, como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. Allí estaba, en carne viva, la prueba de lo que había perdido, de lo que había ignorado, de lo que nunca pensó que existiría, un hijo suyo creciendo dentro de la mujer a la que creyó doblegada para siempre. «¿Cómo pudiste?», dijo al fin, con voz grave, cortante. «¿Cómo pudiste ocultármelo?». Luna no se movió, ni siquiera limpió sus manos, solo lo miró, fija, profundamente. No había miedo en sus ojos, ni resentimiento, ni lágrimas. Había calma, una calma tan densa que parecía más peligrosa que cualquier grito. «No te oculté nada», decidió, despacio. «Nunca te lo negué, simplemente no vine a buscarte, porque ya no eres parte de mi vida». Dante dio un paso adelante, indignado. «Es mi hijo, tengo derecho a saber». «Y ahora lo sabes», dijo ella, girando hacia su banco de trabajo, como si retomara algo interrumpido. «Pero eso no te da derecho a entrar aquí como si nada hubiera pasado, a exigir respuestas, a pretender que mereces un lugar». Él apretó los puños, incrédulo. Nadie le hablaba así, ni socios, ni empleados, ni siquiera su propio padre se atrevía a desafiarlo con esa serenidad. Y menos ella, la mujer que una vez bajaba la mirada cuando él entraba a una habitación. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una casa? ¿Reconocimiento? Dime, Luna, ¿qué necesitas para hacer esto público?». Ella soltó una risa breve, sin alegría. «No quiero nada de ti, Dante, ni dinero, ni nombre, ni fotografías para las revistas. Quiero que entiendas algo muy simple. Este niño es mío. Lo crié con mi sangre, mi cansancio, mis noches de insomnio. Lo amé antes de que tú supieras que existía. ¿Y tú? Tú elegiste otro camino. Con Valeria, con tu nuevo milagro. Así que no vengas ahora a reclamar paternidad como si fuera un contrato que puedes firmar tarde». Dante palideció.
Aquella verdad dicha con tanta claridad la atravesó como un puñal. No podía negarlo. Había hecho pública su relación con Valeria, había anunciado su embarazo con orgullo, había planeado todo: el parto en Suiza, la guardería en Milán, el apellido desde el nacimiento. Y mientras tanto, Luna había cargado sola con su hijo, en silencio, en un pueblo olvidado, construyendo un mundo nuevo con sus propias manos. «No tienes derecho a juzgarme», murmuró, pero ya no sonaba fuerte, sonaba herido. «No te estoy juzgando», dijo Luna, limpiándose lentamente las manos con un trapo. «Te estoy liberando. Ya no tienes que fingir que te importo. Ya no tienes que sentir culpa. Puedes volver a tu vida perfecta, a tu esposa perfecta, a tu hijo planeado. Yo ya no necesito tu sombra». Se hizo un silencio largo, denso. El viento volvió a mover las hojas. Un colibrí pasó rozando el umbral. Finalmente, Luna alzó la vista, firme, inquebrantable. «Si vas a quedarte, haz fila como cualquier cliente. Si no, sal de mi taller. Y esta vez, no vuelvas». Dante no respondió. No pudo. Se quedó allí, inmóvil, viendo cómo ella retomaba su trabajo, cómo sus dedos moldeaban la arcilla con devoción, cómo su cuerpo protegía con naturalidad al hijo que llevaba dentro. Por primera vez en su vida se sintió invisible, un extraño, un intruso, un hombre que había perdido algo invaluable, sin siquiera darse cuenta hasta que ya no lo tenía. Las cajas comenzaron a llegar una semana después de su primera visita. Grandes, elegantes, envueltas en papel pergamino con ribetes dorados, selladas con el logotipo de marcas que solo se veían en revistas de lujo. Juguetes de madera tallada a mano en Finlandia, ropa de bebé de algodón egipcio bordada con hilos plateados, un Moisés de diseño suizo valorado como un automóvil pequeño. Cada paquete traía una nota breve: para Leo, con todo, sin firma. Pero Luna sabía de quién venían. No los abrió, ni siquiera los dejó entrar en la casa. Al tercer día, cuando ya eran 6 cajas apiladas bajo el alero del taller, llamó a Casa del Amanecer, la guardería comunitaria del pueblo. Don Tasio vino con su camioneta vieja, ayudó a cargarlo todo, y mientras se alejaban, Luna vio por la ventana como una niña pequeña abría una de las cajas con ojos brillantes. Solo entonces sintió que había hecho lo correcto. No era rencor, era justicia. Esas cosas no eran amor, eran intentos de compra, y ella ya no se vendía. Pero Dante no se detuvo. Llamó al taller desde un número oculto, ofreciendo contratar a una matrona especializada en partos naturales, con entrenamiento en Suiza y pasaporte para viajar donde fuera necesario. Le propuso trasladarla a una clínica privada en Barcelona, cubrir todos los gastos, garantizarle seguridad absoluta. Luna colgó. No respondió al segundo llamado, ni al tercero. Cuando él insistió enviando un correo formal con contratos legales adjuntos, ella lo imprimió, lo quemó en el horno durante una hornada de cerámica y usó las cenizas para mezclarlas con arcilla roja. Creó una serie de piezas tituladas «Lo que no sirve para construir, sirve para colorear». Los vecinos del pueblo, testigos silenciosos de todo, empezaron a referirse a él como el fantasma. Lo veían pasar en su coche negro cada tarde, detenerse frente al taller, observar sin bajarse. A veces dejaba flores frescas junto a la puerta, otras veces solo permanecía ahí, sentado, mirando el humo del horno elevarse hacia el cielo. Nadie le hablaba, nadie lo invitaba a pasar. Hasta los perros del pueblo ladraban cuando aparecía, como si reconocieran la intrusión de alguien que no pertenecía. Un atardecer, cuando Luna cerraba el taller, lo vio acercarse con paso firme, pero sin su habitual arrogancia. Esta vez sus ojos estaban oscuros, cargados de algo que nunca antes había mostrado: desesperación. «¿Qué quieres?», gritó, parado a 2 metros, con las manos en los bolsillos. «Dime qué necesitas. ¿Dinero? ¿Una casa más grande? ¿Educación privada? Puedo darte todo eso. Puedo hacerlo legal. Puedo estar presente. Solo dime qué tengo que hacer». Luna no retrocedió. Se quitó los guantes de trabajo, los dejó sobre la mesa de madera y lo miró directamente, sin piedad, sin odio, con una claridad que dolía más que cualquier insulto. «Quiero que desaparezcas», dijo con tranquilidad, cada palabra como un cincel en piedra. «Quiero que no vuelvas, que dejes de fingir que te importo, que te importa este hijo, que te importa algo que no sea tu imagen. Mi mayor paz
Mi mayor regalo sería que nunca hubieras entrado aquí otra vez, porque antes de ti, yo estaba rota, pero soñaba. Después de ti, callé. Y ahora estoy reconstruyéndome, y tú solo vienes a sacudir los cimientos. Dante abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Tragó saliva. Sus hombros, siempre erguidos como torres de control, se hundieron ligeramente. Yo quiero arreglarlo, balbució. No hay nada que arreglar. Ya está hecho. Yo ya sané. Tú llegaste tarde. Se hizo un silencio tan profundo que se oyó el crujido de una rama al caer, el graznido lejano de una gaviota. El sol se escondía tras los acantilados, pintando el cielo de violeta y fuego. Luna dio media vuelta, tomó las llaves del taller y dijo sin mirar atrás: «Adiós, Dante». Él no se movió, no gritó, no suplicó. Solo se quedó ahí, viendo cómo la puerta se cerraba con un golpe seco, cómo las luces del interior se encendían, cómo la música, un piano lento, triste y hermoso, comenzaba a sonar desde adentro. Y por primera vez en la vida de hombre exitoso, poderoso, admirado, sintió lo que era ser irrelevante. Sintió el peso real, aplastante de haber perdido algo verdadero. No por orgullo, no por dinero, por amor. Y ya no había forma de recuperarlo. La lluvia no había cesado en 5 días. Caía con una persistencia casi bíblica sobre Cabo Velero, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo y haciendo temblar los techos de paja bajo el peso del agua. El cielo estaba gris, bajo, como si quisiera aplastar el pueblo con su peso. Luna trabajaba en el taller a la luz de una lámpara de aceite, intentando terminar una serie de cuencos antes del festival artesanal del fin de semana. Su espalda dolía, sus pies estaban hinchados y cada movimiento era una pequeña batalla contra el cansancio. Fuera, el viento azotaba las puertas y el mar rugía con furia, como si anunciara algo. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta, envuelta en un impermeable oscuro, entró corriendo bajo la lluvia torrencial y se detuvo en el umbral, sacudiéndose el agua como un perro fiel. No dijo nada al principio, solo miró a su alrededor, con ojos curiosos, profundos, de un verde claro que parecía reflejar el mar después de la tormenta. Se llamaba Mateo Sol, y aunque Luna no lo sabía aún, su llegada no sería casual. Él no buscaba compras, buscaba refugio, y quizás, sin saberlo, también buscaba a alguien como ella. Se quedó más de 1 hora. No compró nada ese día, solo observó. Estudió cada pieza como si leyera poemas, deteniéndose en los detalles, pasando los dedos por las texturas, murmurando palabras como equilibrio, origen, resiliencia. Al final, solo dijo: «Esto no es arte hecho con manos, es hecho con alma». Y antes de irse, dejó un pequeño frasco de aceite de romero sobre la mesa. Para los dolores de espalda, funciona mejor que cualquier pastilla. Luna lo miró salir bajo la lluvia, sin prisa, sin miedo al agua, y por primera vez en semanas, sintió que el aire dentro del taller era más ligero. Empezó a volver, no todos los días, pero con una constancia silenciosa, como la marea. A veces traía una planta medicinal envuelta en tela, otras simplemente se sentaba en una banca del patio, leía un libro de biología marina y escuchaba la música que ella ponía. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso. Le explicó cómo ciertos movimientos ayudaban a aliviar la presión del útero. Le enseñó posturas de yoga suave, adaptadas para embarazadas, sin condescendencia, sin lástima. Le habló de cómo las tortugas marinas regresan al lugar donde nacieron para poner sus huevos, como si el cuerpo recordara lo que la mente olvida. «Tú también estás regresando», le dijo una tarde. «No a un lugar, a ti misma». Una mañana, mientras Luna intentaba cerrar la puerta del taller, que desde la tormenta no encajaba bien, lo vio aparecer con una caja de herramientas. Sin pedir permiso, la desmontó, lijó el marco, ajustó las bisagras. Trabajó en silencio, con precisión, como si reparar puertas fuera un acto sagrado. Cuando terminó, solo dijo: «Las cosas que no cierren bien duelen con el tiempo». Luna no supo si hablaba de puertas o de corazones. Una noche,
Semanas después, el dolor llegó sin aviso. Un calambre agudo, punzante, que la dobló sobre el banco de trabajo. Gimió, asustada, aferrándose al borde de madera. Pensó en llamar a alguien, pero no quería alarmar al pueblo. Entonces, como si el universo lo hubiera convocado, Mateo apareció. Había sentido que algo no estaba bien. No supo cómo, pero supo que debía ir. Entró sin hacer ruido. Vio su rostro contraído, sus manos temblando. Se acercó despacio, sin invadir. Le dijo: «Respira conmigo», sentándose a su lado, tomando su mano. «Inhala, 2, 3 y suelta». Así. Le aplicó aceite de lavanda y eucalipto en la espalda baja con movimientos circulares, firmes pero suaves. Le habló en voz baja, no de médicos ni de riesgos, sino de fortaleza. «Estás haciendo algo hermoso», le dijo, mirándola a los ojos, «y eres más fuerte de lo que crees. Este dolor no es tu enemigo, es parte del camino, y tú ya estás caminando». Luna lloró, no de dolor, de alivio, porque por primera vez no se sintió sola, no se sintió frágil, se sintió acompañada, no como una víctima, sino como una guerrera. Y en ese momento entendió que Mateo no había entrado en su taller buscando cobijo de la lluvia. Había entrado en su vida buscando a alguien a quien amar con respeto, con paciencia, con silencios que hablaban más que 1000 palabras. Y ella, sin darse cuenta, ya lo había dejado pasar. La lluvia no cesaba. Llevaba 7 días cayendo sin tregua sobre Cabo Velero, como si el cielo hubiera decidido lavar todos los secretos del pueblo. El mar, encrespado, lanzaba olas contra los acantilados con un rugido constante que se colaba hasta en los sueños. En tierra y fuego, el horno estaba apagado por precaución. La humedad podía arruinar la arcilla, y Luna, sentada junto a la ventana, acariciaba su vientre redondeado mientras una ráfaga de viento hacía crujir las vigas del techo. Fuera, el mundo era gris, líquido, desdibujado. Adentro, ella luchaba contra la inquietud del embarazo avanzado, los dolores que llegaban sin aviso, la soledad que a veces pesaba más que el cuerpo. Fue entonces cuando lo vio aparecer entre la cortina de agua. Una figura alta, envuelta en un impermeable de pescador, corriendo bajo la tormenta hacia el umbral del taller. No tocó, solo entró, sacudiéndose el agua como quien ha nacido entre salitre y viento. Se quedó allí, en silencio, dejando que su ropa goteara sobre el piso de madera. No parecía incómodo, más bien como si estuviera en casa. Sus ojos, verdes como el musgo bajo el sol marino, recorrieron cada rincón del lugar, los murales en las paredes, las piezas colgadas como reliquias, los hornos fríos, los bancos cubiertos de herramientas. Observó todo con una atención casi sagrada. «Este lugar», dijo al fin, con voz profunda pero suave, «tiene alma». Luna lo miró, sorprendida. Nadie había descrito así su taller. «¿Por qué dices eso?». Él sonrió apenas, sin vanidad. «Porque se siente. Aquí no se hace arte para vender, se hace para sanar». Se presentó como Mateo Sol, biólogo marino, investigador de ecosistemas costeros y, como añadió con una media sonrisa, potero aficionado, aunque mis piezas solo sirven para guardar clavos. No compró nada ese día, solo se quedó un rato secándose frente al brasero, escuchando la música que ella tenía de fondo, un concierto de violín de Saint-Saëns, y observando cómo ella ajustaba una escultura con manos cansadas pero firmes. Antes de irse, le dejó un pequeño frasco envuelto en tela basta. «Aceite de caléndula y romero, para tus piernas y para tu espalda. Es mejor que cualquier pomada de farmacia». No esperó gracias. Salió bajo la lluvia como había entrado, en silencio, con paso seguro. Pero volvió, al tercer día, luego al quinto, y después, sin que ninguno lo planeara, se convirtió en presencia habitual. No era un cliente que compraba mucho, sino alguien que estaba. A veces traía hierbas frescas recogidas en la falda del cerro, ortiga para el hierro, manzanilla para la ansiedad, hojas de rayán para infusiones nocturnas.
Otras veces, simplemente se sentaba en la banca de afuera, leyendo libros de geología o escribiendo notas en cuadernos gastados. Siempre atento a sus movimientos, siempre respetuoso de su espacio. Un mediodía, mientras Luna forcejeaba con la puerta lateral que desde la última tormenta se trababa y no cerraba bien, lo vio aparecer con una caja de herramientas viejas. Sin decir palabra, la abrió, examinó el marco, lijó donde había hinchado la madera y ajustó las bisagras con paciencia de artesano. Trabajó durante casi una hora, sin prisa, sin pedir permiso. Cuando terminó, probó la puerta. Abría y cerraba perfectamente. Las cosas que no funcionan bien terminan desgastando a quienes las usan, dijo. Luna lo miró, entendiendo que no hablaba solo de puertas. Y luego llegó la noche del calambre. Era cerca de la medianoche. Luna intentaba dormir, pero un dolor agudo, repentino, le atravesó la cadera y bajó hasta el muslo, obligándola a doblarse en la cama. Jadeó espantada. No era parto, pero sí una señal de tensión extrema. Intentó respirar, masajearse, pero el dolor persistía. Estaba a punto de salir a buscar ayuda cuando oyó pasos, suaves, conocidos. Mateo estaba ahí. No supo cómo lo supo, pero dijo después que fue el instinto. Sentí que algo no estaba bien, como cuando el mar cambia antes del tsunami. Entró sin hacer ruido. Vio su rostro contraído, sus manos aferradas a la sábana. Se arrodilló a su lado, sin invadir, sin tocarla sin permiso. «Respira conmigo», dijo tomando su mano. «Inhala despacio. 1, 2, 3 y suelta. Así, ahora otra vez». Le aplicó aceite tibio en la zona afectada, con presión precisa en puntos que conocía de estudios de acupuntura. Le habló en voz baja, no de médicos ni de emergencias, sino de fortaleza. «Estás haciendo algo hermoso», le dijo mirándola a los ojos mientras ella luchaba contra las lágrimas. «Y eres más fuerte de lo que crees. Este cuerpo no te falla, te está preparando. Cada dolor es un paso y tú ya estás caminando». Luna lloró, no de dolor, de alivio, porque por primera vez no se sintió sola. No fue tratada como una carga, ni como una víctima, ni como una exmujer abandonada. Fue vista, escuchada, sostenida. Y en ese momento, entre el sonido de la lluvia y el latido de su propio corazón, entendió que Mateo no había entrado en su taller buscando cobijo de la tormenta. Había entrado en su vida buscando a alguien a quien amar con respeto, con silencio, con actos pequeños que decían más que 1000 juramentos. Y ella, sin darse cuenta, ya lo había dejado pasar, no como un salvador, sino como un compañero, como tierra que encuentra fuego. Y ambos, por fin, comienzan a arder. El aire dentro de Tierra y Fuego era denso, cargado del olor a arcilla quemada y madera húmeda. El horno acababa de abrirse, liberando una ola de calor que hizo brillar el sudor en las sienes de Luna. Estaba cerca del parto, su cuerpo pesado, sus movimientos más lentos, pero su determinación intacta. Junto a ella, Mateo sujetaba con cuidado una gran escultura recién horneada. Una figura de mujer envuelta en olas, con el rostro vuelto hacia el cielo, hecha para el festival del solsticio. Era una pieza frágil, aún caliente, y requería de 2 pares de manos para trasladarla con seguridad. «Un paso a la vez», dijo Mateo, guiándola con voz tranquila. «Yo cargo el peso, tú solo sostén el equilibrio». Luna asintió, concentrada. Sus manos, manchadas de barro seco, se posaron sobre el borde de la escultura. Había una armonía entre ellos, una sincronía silenciosa, un gesto, una mirada, un movimiento compartido. No era amor declarado, pero era complicidad, respeto, cuidado. Y en ese instante, mientras avanzaban juntos, Luna tropezó con un trozo de madera suelta. Su pie resbaló, el cuerpo se inclinó. Mateo reaccionó al instante. La tomó del brazo, la sostuvo con firmeza, evitando que cayera. «Tranquila, estás bien», dijo, sin soltarla. «Respira». Fue entonces cuando lo vieron. Dante Varela,
De pie en la entrada, con el rostro desfigurado por una furia que no podía contener. No había llamado, no había avisado, solo estaba ahí, como una sombra que se niega a desaparecer, con los ojos clavados en las manos de Mateo sobre el brazo de Luna, en la cercanía entre ellos, en la intimidad de un gesto que no era romántico, pero sí profundamente humano. «Suéltala», gritó, avanzando con pasos violentos. «No tienes derecho a tocarla». Mateo se apartó despacio, sin soltar la escultura, con las manos en alto. «Está embarazada. Podría haberse caído. Solo la sostuve». «No te permito que la toques», rugió Dante, fuera de sí. «Este no es tu lugar». Y sin más, lo empujó con fuerza contra una estantería de madera vieja. El impacto fue brutal. Mateo chocó con el anaquel, que se tambaleó, y decenas de piezas de cerámica, frascos, cuencos, esculturas pequeñas, obras que Luna había creado con meses de esfuerzo, cayeron al suelo estrellándose en 1000 fragmentos. El sonido fue como un grito. El suelo quedó cubierto de tierra, color y dolor. Luna no gritó, no retrocedió. Se plantó frente a Dante, con el vientre alto, la mirada encendida, la voz firme como una pared. «Fuera», ordenó, con una autoridad que resonó en cada rincón del taller. «Esta es mi casa, mi taller, mi vida, y si vuelves a tocar a alguien aquí, si vuelves a poner un dedo en este lugar, llamo a la policía. Ahora». Dante la miró, desconcertado. No la reconocía. Aquella no era la Luna sumisa, la esposa obediente, la mujer que se disculpaba por existir. Aquella era una mujer que había nacido de las cenizas, que había construido un reino con sus propias manos, y que no permitiría que nadie, ni siquiera él, lo destruyera. «Yo solo quería protegerte», balbuceó, con la voz quebrada. «No necesito tu protección. Nunca la necesité. Lo que necesitaba era respeto, y tú me lo negaste cada día que vivimos juntos». El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de la tormenta. Los vecinos, atraídos por el escándalo, se asomaron desde afuera, testigos mudos. Mateo, con la camisa rasgada y un corte en el hombro, se agachó lentamente y comenzó a recoger los pedazos rotos. No miró a Dante, ni a Luna. Solo trabajó en silencio, con paciencia. Dante dio un paso atrás, luego otro. Su traje impecable ahora estaba manchado de barro, de polvo de cerámica, de la tierra que él siempre había despreciado. Una astilla afilada de una vasija rota le rasgó la mejilla, dejando un hilo de sangre que descendió lento, como una lágrima de fuego. No lo limpió, no dijo nada, solo se dio media vuelta y salió, con los hombros caídos, con el paso lento, con el alma neduda. Cuando la puerta se cerró tras él, el taller quedó en silencio. Solo se oía la respiración agitada de Luna y el crujir de los fragmentos bajo las botas de Mateo. Él siguió recogiendo los pedazos, uno a uno, con cuidado, hasta que al final levantó la mirada y le mostró una pieza partida por la mitad. Un cuenco con motivos de olas. Algunas cosas, aunque se quiebren, pueden reconstruirse con oro, como el kintsugi, no para ocultar la rotura, sino para honrarla. Luna lo miró. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora brillaban con algo nuevo. No era alegría, era esperanza. Una esperanza frágil, pero real. Y por primera vez desde que había llegado a Cabo Velero, sonrió. No por alivio, no por venganza, porque a pesar de todo, algo bellísimo seguía en pie. Y ella, como el arte que creaba, estaba aprendiendo a ser más fuerte en las grietas. La paz que siguió al enfrentamiento no duró mucho. Una semana después, un coche negro y pulido se detuvo frente a Tierra y Fuego, y de él descendió doña Elena Marela, envuelta en un abrigo de cachemira gris, con el rostro tan frío como el mármol de su mansión en la capital. No pidió permiso para entrar. Cruzó el umbral como si el lugar le perteneciera,
con una carpeta de cuero bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Luna», dijo, sin saludo, «hemos venido a proponerte algo justo». Sacó un contrato legal, sellado, notariado. Lo deslizó sobre la mesa de trabajo, entre herramientas de cerámica y bocetos olvidados. «El niño llevará el apellido Varela. Tendrá educación internacional, seguridad económica, acceso a los mejores médicos. Tú recibirás una pensión vitalicia, una residencia en el norte y el derecho a visitarlo cuando desees». Hizo una pausa, como si ofreciera un trono. «Eso mejor para todos». Luna ni siquiera leyó el documento. Lo miró como si fuera ceniza de algo quemado hace mucho. «No estoy vendiendo a mi hijo», dijo con voz firme sin alzar el tono. «Estoy criándolo, y lo haré lejos de ustedes, lejos de sus títulos, de su dinero, de su necesidad de controlar lo que no pueden poseer. Él no será un trofeo de la familia Varela, será un hombre libre». Y con eso, tomó el contrato, lo rasgó en 4 partes y lo arrojó al cesto de arcilla usada. «Puedes irte ahora». Doña Elena no se inmutó, solo asintió, como quien archiva una falla menor. Pero en sus ojos quedó una sombra, la certeza de que ya no tenía poder aquí. Pero Dante no se rindió, cambió de estrategia. Dejó de llamar, de aparecer con escándalos. En su lugar, comenzaron a llegar paquetes, grandes, envueltos en papel neutro, sin remitente, pero con ese aire de lujo que solo él conocía. Cunas de madera noble, ropa de bebé orgánica, juguetes sensoriales de diseño escandinavo, incluso un monitor de bebé con conexión satelital. Luna no los abrió, no los tocó. Al tercer día, llamó a Raíces, la fundación de madres solteras del puerto, y lo entregó todo. Junto a las cajas, dejó una nota escrita a mano. «Gracias, pero no necesitamos su culpa. Que otros encuentren en esto lo que nosotros ya encontramos: paz». Aún así, Dante persistió, solo que ahora, en silencio. Amanecía y ya estaba ahí. No entraba, no hablaba, solo actuaba. Llegaba antes del sol, con guantes de trabajo y herramientas, y limpiaba el patio de piedras sueltas, reparaba el techo donde goteaba, cargaba bolsas de arcilla desde el camión del proveedor. Lo hacía con torpeza, como un hombre que no sabe usar sus manos más allá de firmar cheques, pero lo hacía. Y cada noche se iba sin decir palabra, con la ropa manchada, el rostro cansado, los ojos clavados en Luna, que desde la ventana lo observaba, sin agradecer, sin perdonar, sin apartar la mirada. Una noche de tormenta, como aquella en que Mateo llegó por primera vez, alguien dejó algo en el umbral. No era un paquete, era una bandeja de madera antigua con una taza de té humeante, manzanilla con miel y una manta tejida a mano, de lana suave, con hilos de azul marino y blanco, como olas entrelazadas. Junto a ella, una tarjeta sin firma, solo una fecha, la del nacimiento de Luna. Ella lo tomó, lo llevó adentro, bebió el té, se envolvió en la manta, y cuando Mateo llegó al día siguiente, le dijo: «Lo acepté, no porque lo perdone, sino porque no quiero vivir en el rechazo constante. Pero no cambia nada». Mateo asintió. «No tiene que cambiar nada, solo significa que estás dejando de pelear con fantasmas, y eso es crecer». Mientras tanto, el verdadero apoyo seguía firme. Mateo no desaparecía, no exigía, solo estaba. La acompañó a cada control médico, aprendió sobre parto natural, sobre respiración, sobre cómo reconocer los signos del trabajo de parto. Tomó notas, preguntó, escuchó, y una tarde le entregó una pequeña vasija de cerámica lisa, pulida, con un cierre hermético. La hice con un poco de tu arcilla, y con mis manos, mezcladas con las tuyas cuando me enseñaste a moldear. Es para guardar los primeros cabellos del bebé, o una carta, o un secreto, o solo para recordar que nació en un lugar donde el arte y el amor se construyeron juntos. Luna acarició la superficie lisa, y por primera vez, sin nadie mirando, dejó que una lágrima cayera. No era tristeza, era gratitud, porque mientras uno venía a reparar el pasado con gestos torpes, otro estaba construyendo el futuro con manos calladas, pero verdaderas.
El atardecer caía sobre Cabo Velero con una luz dorada y pesada, como si el día se resistiera a terminar. En tierra y fuego, el horno rugía con su fuego lento, horneando la última hornada antes del festival del solsticio, una serie de esculturas grandes, piezas ceremoniales, que Luna había tardado meses en crear. El aire era denso, cargado de calor y olor a arcilla que se transforma. Ella trabajaba de rodillas, revisando el sellado de una vasija, cuando un chasquido seco rompió el silencio. Una chispa, pequeña como una estrella fugaz, saltó del sistema eléctrico antiguo del horno y cayó sobre un montón de trapos secos empapados en aceite de limpieza. En segundos, las llamas lamieron la tela. En 10, el fuego trepó por la cortina de lona. En menos de un minuto, el taller se llenó de humo negro, espeso, asfixiante. Luna intentó actuar. Agarró el extintor, pero el calor ya era insoportable. Tosió, cayó de rodillas. El humo le quemaba los ojos, los pulmones. Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero una contracción repentina, aguda, la dobló en dos. No era el fuego, era algo más profundo, más inminente. Y entonces lo sintió, el líquido tibio bajando entre sus piernas. Se le había roto la fuente. El parto había comenzado, en medio del infierno. Fue entonces cuando lo vio, Dante, corriendo desde el camino, sin chaqueta, con los ojos desorbitados, gritando su nombre. No dudó, se lanzó hacia el interior, cubriéndose la cara con el brazo, y la tomó en brazos como si pesara nada. La sacó del taller en llamas, justo cuando el techo de madera comenzaba a crujir. La acostó sobre la hierba, tosiendo, llorando, con las manos en el vientre. «¡Estoy de parto!», gritó ella. «¡El bebé viene ahora!». Pero Dante no se detuvo. Volvió a entrar, a pesar de los gritos de los vecinos, a pesar del humo, a pesar del peligro inminente. Corrió hacia el horno, cuya puerta metálica, deformada por el calor, no abría. Los bomberos llegaban en ese momento, pero necesitaban acceso. Sin pensarlo, Dante agarró el pomo con la mano desnuda. El metal estaba al rojo vivo. Un grito rasgó el aire, el suyo, pero no soltó. Empujó con todas sus fuerzas, abrió la puerta, permitió que los bomberos enfriaran el núcleo del horno. Cayó de rodillas, con la mano y el antebrazo en carne viva, humeantes, sangrando. Pero el horno estaba bajo control, y ella, afuera, seguía con vida. Mateo llegó corriendo desde el muelle, donde revisaba redes con pescadores. Al ver el humo, supo. Corrió al taller, encontró a Luna en el suelo, contrayéndose, pálida, sudando. «¡Está de parto!», gritó a los bomberos. «Necesita un hospital, ahora». Llamó a emergencias, pero cuando el coche de Dante, aún encendido, apareció frente al taller, Dante, con la mano envuelta en un trapo ensangrentado, se lanzó al volante. «¡Yo la llevo!», gritó. «Conozco el camino más rápido». Mateo quiso negarse. El hombre estaba herido, en shock, conduciendo con una mano. Pero Luna, entre contracciones, miró a Mateo y asintió. «Déjalo». No era perdón, era instinto. Era el último lazo que debía cerrarse antes de que naciera el nuevo. El viaje fue una enestadilla. Dante conducía como un hombre poseído, zigzagueando por caminos de montaña, ignorando curvas, saltándose señales, con la mano sangrando sobre el volante. Mateo iba atrás, sosteniendo a Luna, guiándola en la respiración, limpiándole el sudor, diciéndole: «Estás bien, estás fuerte, ya casi». Y Luna, entre gemidos y jadeos, repetía: «Leo, se llama Leo, como el fuego, como la luz, como lo que no se apaga». Llegaron al hospital justo a tiempo. Las puertas de emergencia se abrieron, la camilla la tragó y comenzó el parto. Fue rápido, intenso, pero no solo. Mateo no la soltó ni un segundo. Estuvo a su lado, tomándole la mano, repitiendo su nombre, recordándole que respirara, que empujara, que creyera. Y cuando al fin un grito agudo llenó la sala, cuando el bebé emergió, rosado, fuerte, con ojos claros como el cielo después de la tormenta, Luna lloró, no de dolor, de victoria. Lo pusieron sobre su pecho, pequeño, real, vivo,
Leo, susurró, acariciando su cabeza húmeda. Leo, hijo de la tierra, hijo del fuego, hijo de una mujer que se levantó del barro y que, por fin, había renacido con él. La noche del nacimiento, Dante Varela no se fue. No regresó a la ciudad, no llamó a su abogado, no buscó consuelo en los lujos que siempre lo habían protegido. Se quedó, sentado en una silla de plástico en el pasillo del hospital, con la mano vendada, el rostro demacrado, la mirada clavada en la puerta de la habitación donde Luna descansaba con su hijo. No intentó entrar, ni siquiera cuando los médicos pasaron y le ofrecieron atención. Solo permaneció allí, inmóvil, como un centinela del arrepentimiento. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtró por los ventanales del corredor, vio a través del cristal de la sala de recién nacidos a un pequeño envuelto en una manta azul celeste, con ojos grandes y curiosos, moviendo sus manitas con una fuerza sorprendente. Leo, su sangre, su carne, su error, su redención imposible. Dante se acercó lentamente, puso la palma de su mano sana contra el vidrio, como si pudiera tocarlo, y entonces, sin un sonido, sin un gemido, se deslizó hasta el suelo, apoyado contra la pared, con los hombros temblando en silencio. Lloró como un hombre que ha perdido todo sin haberlo tocado jamás. No por vanidad, no por orgullo, por amor, por la certeza de que ese niño, ese hijo, crecería sin necesitarlo, y que eso, más que cualquier reproche, era el castigo más justo. Meses después, Tierra y Fuego volvió a abrir sus puertas. No fue una reconstrucción, sino una reencarnación. El taller, antes de madera y arcilla, ahora respiraba vida en múltiples formas. Cerámica mezclada con tejidos de mujeres del pueblo, murales pintados con pigmentos naturales, esculturas que integraban conchas, cuerdas de pesca, fragmentos de redes. Luna no solo creaba arte, lo compartía. Organizó talleres gratuitos para niñas de familias humildes, enseñándoles que sus manos también podían moldear destinos. Y en medio de todo, siempre estaba Mateo, no como un hombre que había llegado para salvarla, sino como uno que había aprendido a caminar a su lado. Se sentaba en el banco de afuera reparando herramientas, leyendo, a veces simplemente observando cómo Leo gateaba entre trozos de arcilla, agarrando pedazos de color como si fueran tesoros. Leo reía, y el sonido llenaba el taller como una melodía sagrada. Mateo le enseñó a reconocer las estrellas. Luna le enseñó a moldear su primera vasija. Y juntos, sin prisa, sin drama, construyeron una familia hecha de gestos pequeños, una taza de café en la mañana, una mano que se posa en la espalda, una mirada que dice todo sin hablar. En el primer cumpleaños de Leo, cuando el taller se llenó de risas, globos hechos con papel reciclado y canciones cantadas en voz baja, apareció un paquete frente a la puerta. No había remitente, solo una caja de madera pulida envuelta en tela marina. Dentro, un banco de roble tallado a mano, sólido, con espacio para 2 niños. En la base, una inscripción. Para que siempre haya un lugar donde sentarse. Al lado una tarjeta escrita a mano sin firma, pero con una letra que Luna reconoció al instante. Para Leo. Para que siempre tenga un lugar donde sentarse. Y para ti, Luna, por perdonarme sin decirlo. Dentro del sobre, un documento. Una cuenta educativa a nombre de Leo, con aportes mensuales automáticos, sin condiciones, sin intento de reclamar lo que ya no le pertenecía. Luna no lo llamó, no respondió. Solo colocó el banco en el jardín del taller bajo el árbol de flamboyán. Y cuando Leo gateó hacia él por primera vez, riendo, Mateo lo levantó y lo sentó allí entre los dos. Este lugar es tuyo, desde el primer día. Dante los vio desde lejos, parado en el camino, con las manos en los bolsillos, el rostro en sombra. Observó el taller iluminado, la música, las risas, a Luna sosteniendo a su hijo, a Mateo pasándole una taza de té, a Leo aplaudiendo como si entendiera que aquello era amor verdadero. No se acercó, no intentó hablar, solo dio media vuelta y caminó, sin mirar atrás, esta vez no como un intruso,
como un hombre que por fin había entendido su lugar. Afuera. Lejos. En silencio. Y con eso, se despidió para siempre. Años después, Tierra y Fuego no era solo un taller. Era un refugio. Un símbolo. Un hogar. Una tarde de verano, mientras Leo dormía entre las piezas terminadas, con la boca entreabierta y los dedos llenos de polvo de cerámica, Luna se sentó en su banco de trabajo. Abrió su cuaderno de bocetos, el mismo que había salvado del incendio. Pasó las páginas, retratos de dolor, de miedo, de soledad. Y al final, una hoja en blanco. Tomó su lápiz y empezó a dibujar. Una figura femenina, con el cabello al viento sosteniendo a un niño sobre sus hombros, mientras el fuego se eleva detrás, no como destrucción, sino como luz. En la esquina, escribió el título, Renacer. Y por primera vez en su vida, Luna Rojas no solo se sintió libre, se sintió completa. No porque hubiera pasado el pasado, sino porque al fin había construido un futuro que era solo suyo.